Estamos en la comuna de Cerrillos y venimos a conversar con una persona bien especial que la conozco hace varios años y que es ex paciente del Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad. Así que acompáñenme a verlo. Aquí lo veo, me está esperando. Señor Peter, ¿cómo le va? ¿Y tú? Bien, bien. Ex paciente del Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad, ¿cierto? Así es. ¿Hace cuántos años que fuiste paciente? Desde el 2001, o sea, fue el 2001, entonces 25 años ahora. 35 años. 25. 25, tenés razón. 25 años. ¿Y por qué llegaste ahí? En su momento, cuando tuve el accidente, me caí andando en bicicleta, vuelta con un amigo, nada muy extremo, pero me rompí la quinta y sexta cervical. Y ahí el Hospital del Trabajador era el referente en temas de traumatología, lesiones medulares. Y por lo mismo, después de pasar por varios centros de salud, en el día del accidente, me derivaron a ese lugar. ¿Tu experiencia dentro del hospital? Como súper extraño, uno diría como algo súper malo, como negativo. Tenía 14 años y justo lo conversaba hace poco con una persona y decía que fue una tremenda experiencia, lo pasaba muy bien. Tuve 3 meses hospitalizado más o menos y conocí a harta gente. Recuerdo que hacíamos como carreras dentro en la silla de ruedas, conversaba con distintos pacientes. Yo era el menor, tenía 14, todo el resto eran adultos, así que fui súper bien acogido también. O sea, entraste como paciente no ley, ¿cierto? Exactamente, no está a través de alguna mutualidad, la H en este caso, así que llegué como paciente no ley. Oye, ¿y a qué te dedicas ahora? Hoy día hace ya 8 años, dirijo una fundación, se llama Fundación Guazú, donde trabajamos inclusión laboral para personas con discapacidad, desde un equipo de trabajo donde todos tenemos alguna discapacidad también. Oye, ¿y qué hacen en la fundación específicamente? Aparte, o sea, ¿posicionan laboralmente a las personas con discapacidad? Sí, acompañamos a las empresas por una parte, para dar el cumplimiento a la ley 21.115 y a la 21.275 del gestor de inclusión, para que puedan capacitarse, generar los diagnósticos que necesitan, incluir personas con discapacidad dentro de su equipo y también con estos como servicios o cosas asociadas que realizamos, pueda tener sustentabilidad en el tiempo. Y a su vez también tenemos un área de educación, donde un equipo que es totalmente neurodivergente capacita a la centro de educación de distintas necesidades que vayan requiriendo ver que todo por ley de autismo. Oye, ¿por qué te pusiste a trabajar por la discapacidad? Creo que era algo que tenía como cercano. Mi hermano menor es autista. Creo que eso fue como un motor importante. Y a su vez también era algo que conocía muy de cerca y creo que para toda esta actividad, acciones tienen que ser realizadas desde una primera persona. ¿Y cómo ha sido el tránsito dijiste 8 años ya, ¿cierto? La fundación, sí. De la fundación, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este tránsito en estos 8 años? ¿Cómo partieron y cómo están hoy día? Partió en verdad hace mucho más años, 2012 más o menos, como una idea. Golpeamos hartas puertas, distintas organizaciones, conversé con varias fundaciones también, pero no existía una ley que acompañase. Si bien existía la ley de no discriminación, no era suficiente para que las empresas entendieran la necesidad de la inclusión laboral. Y entonces desde 2018 ahí partió. Si bien creo que hemos avanzado bastante en la conversación, en poniendo temas relevantes, creo que todavía faltan algunos temas como fiscalización y otros que empujen a una mayor inclusión laboral de personas con discapacidad. Oye, claro, está tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Rodolfo. El Rodolfo, pero le dicen Rodo, yo. el yoyo, ¿cierto? El yoyo. El yoyo. Bueno, el yoyo y tú, claro, una familia que está en el fondo rodeada de la discapacidad y hoy día estáis luchando como para que le cambie la situación de vida a las personas con discapacidad.
¿Cómo ha sido como la acogida de las empresas? O no solo de las empresas, sino que también de la gente con respecto a la fundación y a lo que tú haces. En general diría que es súper buena. No, la gente como primera instancia no está en contra de la discapacidad como puede ser con otros colectivos. Es típico eso. Y pasa un Todos te dicen montón. que sí al tiro, así como buena onda. Pero, como bien dices tú, después a la hora de la acción cambia un poco el discurso. Porque de repente ponen el costo asociado o por qué yo tengo que hacerme cargo de tal tema. Siendo que las empresas, por ejemplo, su responsabilidad no está solamente ligado o su trabajo en generar utilidades, sino también hacer un pro a la sociedad, y cuando hacemos inclusión va en eso, y también cambiar un poco esa mirada como caritativa del favor, sino más bien somos personas que trabajamos de distintas formas, pero siempre cumpliendo con los objetivos que se requieran. ¿Ya? Eso es el tema de sustentabilidad. Entonces, si bien a primera instancia todos están en pro de aquello, o sea, si uno hiciera una encuesta, creería que nadie diría que está en contra de la discapacidad y la inclusión de personas con discapacidad, pero a la hora de avanzar en aquello, creo que estamos con varias brechas. Lo laboral, hace poco salió un informe que el 55% de las empresas, creo que era, o menos, cumplía con la ley de inclusión. Entonces tenemos un delta bastante importante que no está en línea y acorde a los tiempos que hoy día se viven. Oye, ¿y por qué tú creéis que les cuesta a la gente como accionar en torno a la discapacidad? Hay dos Como que variables, se quedan en el discurso. hay dos variables que son importantes. Una es como la empatía, ¿ya? Entender la realidad de que pasa un poco más allá. Muchas veces se cree como una persona con discapacidad, una persona que anda en una silla, no mueve las piernas, juega a la pelota. Hace poco una de las personas del equipo le dio una escara, y ahí como que uno empieza a entender también que no es solamente no jugar a la pelota, no subir una escalera, que son como cosas cotidianas que son como relativamente fáciles de disuadir o de avanzarlas. En el caso de ella, por ejemplo, hoy día va a estar una semana acostada sin poder hacer casi nada. Después va a tener un proceso de rehabilitación de aquello. Y cuando uno piensa, si uno se hace una herida, es algo muy cotidiano, rápido, no pasa nada. La persona con discapacidad es mucho más complejo, ¿ya? Entonces está en esa empatía por una parte, creo que está súper relevante, y por otro lado también de como el... O sea, bueno, la empatía también tiene mucho que ver. Por ejemplo, en discapacidades que son invisibles. ¿Ya? Tipo, ¿por qué una persona autista no va a querer tanto ruido? ¿Por qué le molesta si a mí no me molesta? Entonces, esa parte de ponerse en el lugar del otro creo que es bien relevante, y también como en la confianza. O sea, si una persona te dice que no puedo estar 3 horas expuesto a un ruido intensivo, por algo te lo dice. ¿Ya? Entonces, como avanzar un poco ahí. ¿Tú qué, y será cultural? ¿Qué es lo que será? O sea, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo que hay que o sea, lo que hay que transformar en lo que acabáis de decir, pero será cultural? ¿Será una cuestión de idiosincrasia, de cómo pensamos, de cómo... Creo que eso es muy cultural de la individualidad. O sea, si yo estoy bien, poco me importa que el otro no esté bien. Si es que yo tengo trabajo, no importa que el otro tenga trabajo. Pero una vez escuchaba que siempre la felicidad es colectiva. Yo no puedo ser desde el fondo de mi ser feliz si el resto está infeliz. Puedo tener todo lo material, por ejemplo, mi familia, pero si salgo, no sé, a un parque y veo niños que no tienen que comer, por darte ejemplos más exagerados, no podría yo ser feliz. Creo que por ahí debemos avanzar. De entender que no es un tema individual, de que yo tengo que comprar mis cosas, tener el mejor trabajo, ir mi hijo al mejor colegio, etcétera, sino más bien tiene que ser algo más colectivo, y en esa colectividad la discapacidad y la inclusión son fundamentales. O sea, el tema de la colaboración, muchas cosas que yo hoy día no puedo hacer, cuando lo hago con otro que me puede aportar en esa parte, yo también obviamente voy a aportar en otras instancias, creo que nos hacemos mucho mejores. Y eso es como el cambio cultural que creo que debemos ir avanzando. Qué complejo hacer el cambio cultural, ¿ah? Porque el cambio cultural es cambiar a la sociedad completa. Entonces, Es lento, la gente está cómoda aparte en esa instancia. Sí, pues. Es cómodo estar como ser individualista, decís tú. Sí, es súper cómodo. O sea, si yo tengo mis cosas, ¿Ya? por ejemplo, si hoy día hay cambios de leyes o distintas cosas, a mí me va súper bien. A mí que el resto de la población no tenga trabajo y muchas otras cosas, no impacta en mi día a día. ¿Ya? Yo voy a tener mis
mismo auto, voy a vivir en el mismo lugar, si quiero ir a un lugar a comer, por ejemplo, voy a hacerlo de la misma manera, pero entiendo y tengo una sensibilidad que no me permite abstraerme de aquello, ¿ya? Pero generalmente los individuos hoy día nos ponemos muy cómodos con lo individual, nos sacamos de lo colectivo, o sea, no sé, la persona que está viendo plata en la calle y uno dice, algo llegó ahí, o sea, casi se lo ganó. Pero cuando uno va más al fondo, entiende que una historia de vida o ciertos privilegios que no han tenido que yo tuve, que permiten a mí estar en esta posición que el resto no. Entonces no es tema de solamente esfuerzo individual, sino también social y cultural. Al final somos todos seres colectivos, pues si necesitamos los unos de los otros para nacer, necesitamos ayuda para, ¿cómo se llama? Para toda nuestra primera infancia necesitamos de un otro, necesitamos ser cuidados. Y bueno, yo creo que hasta grandes necesitamos ser cuidados. Es súper rico sentir esa sensación de cuidar y de que te cuiden, ¿cachai? Es una cuestión de puro amor. Del todo, de repente uno dice, no necesito nada, voy yo, me muevo solo, pero ya necesito a alguien que maneje la micro, necesito a alguien que mantenga, no sé, que te venda el boleto del metro, cosas que son como muy, uno dice, ¿será esa la razón de la discapacidad? Pues hacer evidente la necesidad de un otro. Es una cosa que siempre me he preguntado. Uno cree como que no necesita el otro. Pero si empezáis tu día, necesitáis de alguien que hizo la electricidad para cargar tu teléfono, necesitáis de alguien que reparó el ascensor para bajar del departamento, necesitáis del que maneja el amigo del Transantiago, del que hizo el plan para que esa tuviera un buen recorrido. O sea, si uno lo piensa, solo no anda. ¿Sí? No. Pero uno cree que sí. Hay una falsa creencia de que uno todo lo hace de solo, pero no sé, se corta la electricidad y estamos todos aislados, casi nos morimos cuando se corta la luz, porque no tenemos internet y el resto. Oye, ¿y en Guazú hacen como talleres como para comprender esta realidad de la discapacidad? Sí, ahí hacemos unas que se llaman como charlas al equipo receptor. Perfecto. Donde se conversa. A mí me gusta mucho hacerlo, de que ellos me den sus preguntas. Hay ciertos miedos que de repente yo los puedo ensuciar si digo qué pasa con tal cosa, entonces llego, ya va a llegar Juanito que es autista. ¿Qué cosa les preocupa? Que Juanito se va a descompensar. Ya, Juanito no se va a descompensar si es que el espacio es respetuoso con sus perfiles sensoriales, por ejemplo. Perfecto. Si es que las instrucciones son entregadas de forma clara. Entonces hay un listado de adecuaciones que uno puede ir realizando que no impactan fuertemente a nivel presupuestario o de actitud, sino más bien son detalles que uno los puede tener y que a su vez también, por ejemplo, en temas de autismo, creo que nos hacen mejor a la sociedad como todos. O sea, el tema del respeto creo que nos llevan a un nivel superior del cual tenemos que trabajar fuertemente. Entonces estas capacitaciones vamos en pro de aquello, de ir conversando, de ir desmitificando muchas cosas que uno puede ver. O lo otro que pasa comúnmente es como, yo tengo un tío que anda en silla de ruedas, entonces todos son igual que él. O ese tío le gusta que le digan discapacitado, entonces está bien. O capacidades diferentes. Exacto. Entonces, ese tío no quiere decir que todos sean iguales, ¿ya? Entonces, entender que la discapacidad también son personas y cada persona es individual. Le puede gustar que le hagan un chiste o puede que no le guste. Tírate un listado de los miedos más comunes que te enfrentáis en ese tipo de charlas. Los miedos como que han bajado un montón. O sea, la gente... ¿Sí? ¿De cuando partieron a ahora? Sí, yo creo que es muy distinto. O sea, hoy día hay mucha más comunicación. La gente está preocupada de como el lenguaje correcto. Pero también pasa muchas veces en algunas organizaciones que la gente no pregunta y ahí uno detecta que cuando no preguntan es por ese miedo a no embarrarla. ¿Ya? Entonces, como miedos generales creo que uno ha visto como últimamente, pero siempre está como los de espacio, cuando son temas de físico, de la silla, de cómo puedo hacerlo, porque acá no tengo el espacio para hacer un baño, necesita que sea muy grande. Como que es mucho gasto, ¿o no? No nunca mencionan el gasto, pero creo que es su ítem, porque hay que entender también que la empresa, si bien tienen la plata, no tienen el presupuesto para aquello, que son cosas distintas. Claro. Yo no tengo presupuesto hoy día para, no sé, comprarme 50 rollos de confort que me pueden salir 100 lucas. Claro. Porque no necesito 50 rollos diarios, por darte un ejemplo absurdo. Claro.
Pero sí, no sé, son 50 lucas, que no es tanta plata, pero como no es un ítem, no funciona así. Entonces a las empresas les pasa mucho eso. Así que nunca te lo traducen como un tema presupuestario, pero igual te entra a ver que si no tengo el espacio o no tengo para hacer ciertas ecuaciones, también se asocia mucho a plata. Mm. Oye, y tú, personalmente, ¿qué dificultades son las que veis permanentemente como para desarrollar tu vida cuando te mueves en el entorno? Creo que caí en algo que es bien negativo al final del día, que es adecuarme siempre. La sobreadaptación. Exactamente, entonces si es que el espacio no es accesible, me da lo mismo, lo puedo resolver. Pero creo que no está bien. Yo lo puedo resolver, no tengo problemas, no es que después vaya a quedar triste o me quede dando vueltas mucho, pero también entiendo que hay niños, por ejemplo, que van a crecer sin poder jugar una plaza. Algo que es muy básico. Yo tuve un accidente a los 14, entonces jugué, ando en bicicleta, salté, jugué a la pelota en la calle, todo. Entonces comprender que va a haber niños que van a estar aislados, por ejemplo, de jugar, creo que eso es lo que nos tiene que motivar, ¿ya? Pero en el día a día creo que tengo esa sobreadaptación. La mayoría del día también estoy acompañado, entonces no me complejiza, no sé, si me cae el teléfono, puedo pedirle a alguien que me lo recoja. Si voy al metro y el espacio es muy grande, por ejemplo, el andén, pasa muchas veces, hay otra gente que le puedo decir, oye, ayuda a empujar un poco y la paso, pero creo que también deberíamos poder andar como cualquier otro. No sé, pongo el ejemplo muchas veces cuando hablo como de accesibilidad, de una persona ciega de cruzar un punto A al punto B. Físicamente no tiene ninguna problemática, pero si está solo, es súper peligroso, si es que no hay un semáforo sonoro, ¿ya? Entonces va a depender de un tercero siempre para cruzar una calle, cosa que el resto de los que nos caminan nunca van a necesitarlo. Entonces si a él se le ocurre salir a las 6 de la mañana y no hay nadie, no va a poder hacerlo. Siendo que alguien camina o ve, no tiene ninguna dificultad. O no sé, el paradero del Transantiago en Santiago, no necesita un tercero para ver cuál es su recorrido, ¿ya? Entonces son sutilezas pequeñas que uno no se las cuestiona si es que no la vive. Microadaptaciones permanentes. Exactamente. O también esa necesidad de depender de un tercero. Mm. Bueno, o sea, al final todos somos interdependientes. O sea, yo para grabarte necesito estar con esta cámara que tú mismo dijiste, que alguien la inventó, que alguien la hizo y se la compré a alguien, alguien la vendió. Todos necesitamos los unos de los otros. Oye, ¿algún mensaje para la gente como para este cambio cultural que necesitamos hacer? ¿Se te ocurre? Hacer la pausa creo que es importante. Creo que estamos en un loop de avanzar, de avanzar, de avanzar sin una meta clara, ni en lo personal, creo que ni en lo social. Como que decir, esas son como metas siempre de resultado, de quiero, no sé, gano 100, mañana quiero ganar 200 para comprarme una casa más grande, que no sé si realmente la necesito. Y esa pausa de parar a conversar, no sé, la otra vez me pasa como acá cerca de una persona que limpia los vidrios. Mm. Y le gusta mucho mi auto. Y me conversa, me dice si me puedo limpiar el vidrio. Y nunca ando con plata, porque nunca ando como efectivo a hacer. No Manito guagua o dedos crespos, así, dedos crespos. Pero como que nunca ando con moneda, me cuesta sacarlo, entonces un cacho. Y nos ponemos a conversar de repente. O lo saludo, me dice, pucha, de repente nos gusta. Le pregunté la otra vez, por ejemplo, a qué hora venía acá. Me dijo que más tarde porque no le gustaba estar en su casa. Imagino que, o sea, ¿dónde vive? Me dijo, no en una casa, porque debe haber muchos problemas. Hay cosas que yo no tengo en mi casa. Entonces, esa vuelta de ponerse a conversar de repente con Estar otro. atento del otro. Exactamente. Observar un poco la dificultad que yo no tengo hoy día. ¿Habrá alguien la tendrá? No sé. ¿No os acordáis para la pandemia que decían como lávate las manos acá tanto rato? Sí. Y acá yo abro la llave y sale el agua, pero 500 kilómetros más al norte no es así. No. Entonces hacemos muchas cosas desde nuestro espacio de privilegio. Por ejemplo, nosotros que andamos en silla, siempre recuerdo que tú decías como, tú hiciste un magíster, y creo, no sé, era como un 1%, un 2% de personas con discapacidad que ven su magíster. Pues claro. Entonces son cifras que son absurdas. O sea, no es que nadie tenga la posibilidad de hacerlo, sino que tuviste, y toda la logística también tuviste tú, por ejemplo, detrás. O sea, que alguien te pudiese acompañar allá,
los miedos que me imagino que surgieron, o quizás tú no los tuviste porque tuviste otro desarrollo familiar, otro, pero me imagino que hay muchos miedos de, "Chucha, voy a ir a otro país, no está mi mamá al grito de distancia, no está mi papá al grito de distancia, no está, por ejemplo, tú tenías hermana al grito de distancia, que está en la pieza al lado. ¿Cachai? Todavía, no sé, ¿cuántos kilómetros son? ¿20.000 kilómetros? De distancia donde no está eso. ¿Qué pasa Sí, si no po. está adaptado? ¿Qué Bueno, pasa debo decir que la primera vez que me pegué un llanto de guagua, así que no podía parar de llorar, fue estando afuera, po. Andaba yo así, porque me sentí como con esa sensación, lo que tú estás diciendo, decir así como, puta, que es difícil ser cojo Mm. sin tu Pero no se da cuenta, círculo. po. ¿Ah? Uno en el día a día no te das cuenta. Sí, pues sin tu círculo de protección, Mm. de seguridad. Y uno no se da cuenta que estar en tu casa con los tuyos e incluso con tu cultura es súper cómodo y súper rico. Y eso Eso- que ahí no estáis solo en medio de un desierto. No, nada, po. Estaba lleno de una Estaba en ciudad, llena de España por si gente, acaso. Sí, po. más evolucionada. Sí, O sea, imagino que la brecha se ha ido cortando, pero ese tiempo ha sido aún más. O sea, en temas de accesibilidad, empatía Claro. a la gente. Pero esa necesidad de un tercero siempre, en muchas cosas, que finalmente, también otro ejemplo que siempre doy, de personas con depresión, no diría con una discapacidad tan severa, pero hay un día que esa persona se puede levantar de la cama. Claro. ¿Ya? Yo puedo, con la ayuda del tercero, pero yo puedo participar socialmente, esa persona que es aislada. Entonces, esa como resolución del problema no hace olvidar, como bien dijiste tú, de ese grito a distancia. O sea, tú antes, cuando estás acá, veis tu familia y decís, papá, tu papá venía, Claro. no sé, por muy ocupado que esté, en 10 minutos va a estar ahí. Incluso puede ser ni siquiera los más cercanos, incluso los un poquito más lejanos. ¿Mm? Todavía Un tenéis tu teléfono. círculo, sí, pues. Un teléfono y viene un amigo y dice, Claro. oye, ¿dónde estás? Chucha, me caí de la silla. Está ahí en tu entorno. Que Ay, alguien- una vez me caí en la silla en el departamento y que estaba solo. Y ahí Sí, es po. como, pucha, hubiese gritado, no sé, un Siri, Sí, po. llama a la persona y hubiese estado, no sé, media hora tirado, Pero entra la ya. persona y te levanta. Siendo Sí. que alguien se cae, no se levanta en media hora, se levanta al tiro. Claro. Entonces, todas esas preocupaciones extra también que uno tiene. En el fondo, tú dices andar atento al resto y andar un poco más lento y tener la capacidad de observar y mirar, ¿cierto? Creo que eso nos va a mejorar un montón. O sea, ¿por qué esa persona está en la calle pidiendo? ¿Por qué a esa persona le cuesta más? ¿Por qué está ese niño llorando? ¿Por qué está esa mamá estresada cuando viene en el metro? Porque tiene muchas otras cosas que hacer que Sí. uno no las tiene que hacer. No andar prejuzgando. Prejuzgando eso. Creo que desde el conocimiento de algún caso, uno dice, este tipo se lo ganó por algo está en la calle. No, Sí, po. esa mamá está angustiada, de una mamá soltera que tiene que pagar cosas, que no tiene ningún otro apoyo, ni ninguna red de apoyo. Claro, no tenemos idea cuál es el mundo que está detrás de cada una de las personas. Exactamente, entender esos dolores. Creo que no. Bueno, Peter, te agradezco muchísimo este tiempo de habernos contado tu vida, a lo que estáis dedicado hoy día, que te agradezco también el hecho que estés preocupado también del entorno de la discapacidad, de las personas que tenemos alguna discapacidad, para que cambie un poco esta realidad y la perspectiva de la sociedad en torno a esta temática también. Así que muchas gracias y para todos los demás que nos están viendo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.